Canarias ha sido históricamente un territorio privilegiado, con sus viñedos centenarios, muchos de ellos a pie franco, que todos conocemos, que sobrevivieron durante siglos a la filosera que arrasó el continente europeo. Sin embargo, esta situación ha cambiado. Con la presencia de la plaga en las islas, se abre un nuevo capítulo para la viticultura canaria. Ahora, pues la pregunta es cómo conservar su identidad y su esencia frente a este desafío. Hoy conversamos con Joaquín Gálvez, que es una figura clave en la enología insular, para entender qué está en juego y cómo puede evolucionar el vino canario en los próximos años. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estamos? Estupendamente y encantado de estar con ustedes esta tarde. Nada, agradecerte la colaboración y que nosotros tener esta experiencia tuya en el problema que estamos teniendo ahora de cara a al tema enológico, ¿no? El tema del vino, que Ujú. los vinos canarios se consideran únicos dentro del panorama vitivinícola internacional. ¿Qué características destacarías que los diferencian de otras regiones, tanto en términos de variedad, estilo o expresión de territorio? Mira, es que hay una cosa extraordinaria y precisamente gracias a que no ha habido filoxera, se mantiene una riqueza de biotipos incomparable. Es fuera de serie. Yo tengo la enorme suerte de ir con mucha frecuencia a patear viñedos y recorro con gente local, que es la única manera realmente de poder distinguir las variedades en el campo. Y una constante es que hay muchísima diversidad morfológica en el aspecto de los racimos y de las hojas dentro de la misma variedad. Eso es riqueza. Eso, de hecho, es algo que ha lamentablemente casi desaparecido en muchos lugares. Y se puede hablar de lugares emblemáticos como es Burdeos. Esa variabilidad ya no existe, porque sobre todo la forma de cultivo de ellos, que es tan intensiva, crea la necesidad de replantar. Es decir, no vamos a encontrar viñedos viejos en Burdeos. Y por la forma de trabajo, la planta no vive muchos años y entonces ha habido un malentendimiento muy grande de pensar que clones concretos de cada variedad son los que dan el máximo de calidad. Y entonces se ha empobrecido por buscar multiplicación de clones y por tanto empobrecerse lo que es la diversidad, ¿no? Y esa es la gran cosa. Y de hecho en Canarias he tenido la oportunidad de conocer a dos grandes personajes, a don Rafael Armas, con la colección en el Hierro que comenzó su hermano Cayo, en una finca particular, y también, lamentablemente recientemente fallecido, del norte de Lanzarote, don Juan Santana, y que con iniciativas privadas de ir juntando en sus campos, pidiéndole a la gente que le llevasen las variedades más raras que encontrasen, ¿no? Y eso es fuera de serie. Existen y de hecho me acuerdo que me hablaba de, por ejemplo, de una variedad. Me dice, esta no sabemos aún cuál es, pero tiene una cosa muy característica, que es la hoja como perejil, ¿no? Y es decir, muy alargada, nada lobulada, y eso a la vista salta en la riqueza de diversidad. Y eso es algo que es cierto que ahora mismo el aviso de la llegada de la filoxera es siempre una cuestión en la que estar en alerta, pero que es muy oportuno el decir hay que salvaguardar esa riqueza de biotipos. Entonces, ¿qué es lo que tiene Canarias que no tiene el resto del mundo? La riqueza. Eso es incuestionable, porque no me refiero solamente a la riqueza de las diferencias tan marcadas que hay de isla a isla y dentro de cada isla las diferencias de estar a barlovento, sotavento, diferentes altitudes. Eso es un efecto multiplicador, pero la base es la riqueza en el campo de los diferentes biotipos de cada una de las variedades. ¿Esta singularidad se percibe en los mercados internacionales? Bueno, vamos a ver, hay una cuestión que es complicada, que si esta pregunta me la haces en la época de Shakespeare, pues estaríamos hablando de los vinos más prestigiosos del planeta, ¿no? Y lo que es cierto es que lamentablemente los españoles de forma genérica no sabemos vendernos bien. Hay obviamente claras excepciones de personajes que son capaces de alcanzar el valor de varios cientos de euros por botella y venderlo, pero son excepciones. En la península se pueden contar, de los dedos de la mano me sobran varios dedos, ¿no? Y Mm.
generalmente no sabemos vendernos bien. Y entonces, lo que sí que es interesante son las acciones conjuntas que se están realizando para poner en el mapa a Canarias como conjunto, ¿no? Es muy difícil realmente comprender la riqueza de Tenerife con 6 denominaciones de origen, si incluimos la de Canary Wine, eh, y es difícil a lo mejor de identificar geográficamente su procedencia, pero me parece muy acertada la creación del Canary Wine, que realmente reúne al conjunto de esta enorme riqueza, ¿no? Entonces, es más fácil adentrarse a descubrir eh, con un sello identificativo que es Canarias. Ese tiene que ir por delante, ¿no? Y luego habría que fijarse también, pues, isla a isla. Lanzarote lo hace francamente bien. Los precios de la uva son realmente interesantes para el agricultor. Eso es muy, muy importante. En este momento hay una crisis tremenda. Se están arrancando viñedo en California, se está arrancando viñedo en Chile, en Burdeos, en Rioja. Estamos en un momento de un cambio realmente importante. Hemos pasado de un consumo per cápita considerable, rondando los 100 litros, si nos vamos a los años 60, y ahora estamos en cantidades realmente bajas. Hay un cambio radical y esto no va a cambiar. Es decir, la tendencia, me temo, que va a continuar siendo una bajada del consumo per cápita, pero lo que sí que es cierto es que hay mucho más valor añadido. En los años 70, muy poco vino se embotellaba en la península como referencia, ¿no? Y entonces, por eso surgió el club famoso Vino Selección, porque se encontró con todo el mundo por embotellar y ofrecer a los socios ávidos de probar nuevos gustos, vinos de diferentes denominaciones de orígenes, que como tal existían, pero no embotellaban los vinos, se vendían vinos fundamentalmente a granel. Entonces, creo que hay que aprender, hay que mirar con mucha atención qué es lo que se está haciendo y que vamos a pensar en cuáles son los grandes lugares en donde saben comercializar bien el vino. Lo primero es que hay que tener, son objetivos de marketing muy claros, ¿no? California lo tuvo muy claro, que lo que quería era desplazar de los restaurantes dentro de Estados Unidos. Hubo una época, hasta los años 70, en que el consumidor primaba el vino francés y se ha logrado cambiar. Y si tú acudes a restaurantes de prestigio dentro de Estados Unidos, te vas a encontrar con que la mayoría de los vinos más caros son vinos americanos. Entonces, de una forma muy tímida, nosotros hemos ido creyendo en nuestra calidad, pero tenemos que tener la confianza absoluta. Hoy en día, afortunadamente, una cosa que llega a todos lados es el conocimiento enológico. Y no hay que retroceder mucho tiempo, a los años 80, en donde encontrábamos una cantidad enorme de vinos elaborados con defectos, técnicamente hablando. Eso ya no existe. Y entonces la capacidad de construir es realmente extraordinaria. Y pensemos por un momento que además, por ejemplo, uno de los lugares míticos de comercialización de vinos, que sería Burdeos, en este momento ha admitido dos variedades peninsulares, que son la Touriga Nacional y la Albariño, porque dan menos graduación alcohólica que sus variedades, vamos a llamarlas autóctonas, ¿no? Y fíjate que las han admitido de forma experimental. ¿Y por qué las admiten? Porque ven que el futuro, si ellos no emplean variedades de ciclo más largo y sobre todo de escasa cantidad de grado alcohólico, el grado alcohólico en Burdeos se está disparando. Y entonces se llega a un punto en el que los vinos son difícilmente bebibles. Es decir, hay vinos extraordinarios de todas las graduaciones alcohólicas, pero a la hora de sentarse a la mesa dos, cuatro personas y tomarse una botella de vino, si tiene mucha graduación, pues resulta más pesado, ¿no? Una de las señas de identidad de nuestros vinos ha sido el pie franco, ¿no? Pie, por el que no lo Sí, sepa, sin injertar. Con así la es. llegada de la filoxera, ¿cómo Ujú. podría afectar esto al posicionamiento o valor de los vinos canarios en el mercado? Mira, te voy a decir que yo he tenido la oportunidad de probar vinos de Chile, que es el único país donde no hay filoxera, y he probado vinos de viñas que están injertadas. Y
comparando comparables, no hay ninguna diferencia. Entonces, quiero decirte, yo puedo entender que obviamente sea un temor enorme el que te digan que vas a tener que injertar. Yo no estoy ni siquiera sugiriendo que esto tenga que hacerse, ¿eh? Pero que es algo a lo que no habría que tenerle ningún miedo. Yo personalmente lo que haría, sí que haría algunos injertos pensando en si acaso hay algún problema, que exista un cortafuego, ¿de acuerdo? Pero no estoy sugiriendo que tenga que hacerse, es decir, de forma extensiva, pero yo sí lo sugeriría. ¿Pero para qué? Para poder mantener la riqueza. Entonces, el valor que se le da es realmente único, porque esa es una gran singularidad, pero afortunadamente no tengo mis dudas de que realmente llegue a condicionar tanto el gusto de los vinos. Y el consumidor promedio entiende realmente qué significa prefiloxérico, ¿no? Esa singularidad que tenemos o que podemos perder esa etiqueta, o es un valor más simbólico dentro del sector. Yo creo que realmente con el paso de los años se va diluyendo, porque, ¿sabes lo que? Mira, mi abuelo, él nació en un pueblo de Mallorca y yo tengo su partida de nacimiento y él, sus padres y abuelos, todos nacieron en el mismo pueblo y él se tuvo que marchar por la filoxera porque vivían de la elaboración del vino. Mi abuelo se fue a Chile y yo a él no lo conocí. Y quiero decirte que obviamente para mí, en mi caso todavía, sigue teniendo un valor en lo humano y personal el que haya habido filoxera, porque mi abuelo se tuvo que marchar de su tierra por la filoxera. Pero la gente joven de hoy ya es cada vez menos consciente de qué es lo que fue. Una cosa muy interesante es que lo que mucha gente no sabe es que cuando se injerta una planta sobre la planta americana, que fue la que vino desde América y trajo la filoxera a Europa, no se está usando la planta tal cual se trajo, la planta americana. Se hacen cruces, buscando que sean las más adecuadas para cada uno de los suelos. Y una cosa muy interesante es que se ha descubierto de una forma muy reciente que con la variedad Syrah existía algo que la gente llamaba como muerte súbita. Y decían, se mueren, ¿por qué? Sin más. Bueno, se sabe desde hace muy poco tiempo que lo que sucedía es que había rechazo en el injerto con la variedad Syrah y la inmensa mayoría de los portainjertos. Hoy en día se ha progresado en los portainjertos a una velocidad fuera de serie y de hecho, eh, sin que ya sea un problema en Europa, no se para de pensar en cuáles son mejores alternativas a los portainjertos utilizados antaño. ¿De acuerdo? ¿Consideras que el consumidor canario valora suficientemente su propio vino o todavía falta educación y reconocimiento dentro del archipiélago? La educación hace falta siempre y la divulgación es muy importante. Mira, por llevarlo casi al mundo de la publicidad, no se dejan de hacer anuncios de Coca-Cola, ¿no? Y estás Mm. bebiendo una bebida que de hecho debe de ser muy dañina para el cuerpo humano. Y la cosa está en que lo que es fuera de serie es que hay mucha gente que quiere meterse en el mundo del vino porque es fascinante, ¿no? Y entonces es muy difícil estar al día en todos los vinos que están en el mercado. Por eso yo veo que es muy importante la labor de la sumillería, que en muchos casos es el nexo entre el productor y el consumidor final. Hoy en día también es cierto que ha habido un giro muy importante de los hábitos de consumo, muchos de ellos establecidos por la pandemia. Estamos ya más acostumbrados a cosas que las bodegas no estaban acostumbradas, que es a la venta directa. Y entonces es muy importante. eh, te voy a dar un punto de reflexión. Mira, Burdeos tiene 50 denominaciones de origen, una pequeña locura, ¿no? Mm. Pero están ordenadas en una pirámide. Y entonces lo importante es que los vinos de calidad, reconocidos por la ubicación de sus suelos, son escasos los de máxima calidad. Y luego los vinos genéricos son de una producción mucho más grande, están en la base de la pirámide. Bueno, esos vinos que están en la base de la pirámide son fundamentales. Es decir, tiene que haber vino barato para el consumo diario, el día a día. El que es muy difícil que si no existe un vino barato, vayamos a tener curiosidad por subir peldaños en una escalera. ¿De acuerdo? Y entonces
aparte de que tenga que haber vino barato, el vino barato también tiene que ser bueno. Y eso es en lo que en Canarias puede resultar un reto, por el hecho de que muchas de las producciones son minifundios y por tanto son de valores elevados de producción. No estoy diciendo que sean caros, porque realmente hay un sobreprecio para la producción por un coste muy elevado de lo más caro que posiblemente pues sea la mano de obra, ¿no? Entonces, de la misma forma que ustedes están unidos conformando este fabuloso archipiélago, tienen que lograr una unión también para que exista el consumo de vino canario en Canarias. Lanzarote sin duda alguna lo ha logrado. Se vende muy bien el vino de Lanzarote, Lanzarote. ¿Cuál es el punto importante? ¿Cómo tiene que hacerse? Está en el enoturismo. Mira, yo no paro de viajar internacionalmente y lo que más me gusta es cuando estoy de vuelta a visitar otra vez un lugar en el que estuve hace años, ¿no? Y me doy cuenta de, por ejemplo, te hablaba del Duero portugués, pues he estado este verano otra vez, pero una bodega en la que estuve hace 15 años, que antes te hacía una pequeña visita y al final si querías comprabas o no un vino. Ahora no, ahora sencillamente tú si quieres vas allí y reservas una comida. La comida nos costó casi 100 euros por persona y lo que sí que es cierto es que la experiencia mereció la pena. Entonces, lo que ustedes tienen es una cantidad de turistas muy importantes que son los que tienen que contribuir a elevar el precio, que tiene que ser elevado, porque es muy caro producir en Canarias, en la inmensa mayoría de los casos. Y entonces, por eso mismo, es muy importante la labor de la sumillería, la presencia de vino canario en los restaurantes y que se beba, pero con orgullo. Hace falta ese vino barato, pero que sea canario o de variedades canarias. Es lo que yo creo. Para que, mira, te voy a decir, tú imagínate que yo te digo, por favor, ayúdame a cambiar esta lámpara y te digo, coge esa escalera de madera, por favor, y mira, casi yo te paso la bombilla, súbete y me dices, Joaquín, pero es que a la escalera le faltan dos peldaños, los de abajo, y el tercero está medio roto. Y yo, sí, sí, pero tranquilo, súbete al cuarto, que ese está fuerte. ¿Tendrás confianza en subirte en esa escalera? Y entonces, ese es el gran problema. Ese es el mundo del vino canario. Faltan muchos peldaños abajo y alguno de ellos es débil. Entonces, hay que crear esa fortaleza en esos primeros peldaños con vinos comunes, con vinos sencillos, con vinos nada complicados, para que entonces tú tengas la confianza de subir más peldaños y consumir vinos de precios más elevados, porque realmente no son vinos caros, son vinos que cuestan mucho producir y son extraordinarios, son joyas. Y para terminar, esta pregunta me encanta, ¿eh? Si tuvieras que elegir un vino canario que simbolice la historia, la resistencia y la identidad de nuestras islas, ¿cuál sería y por qué? Wow, te voy a ¿Eh? decir que me encanta la pregunta, me encanta. Y entonces tenemos que irnos a definir un estilo. Me quedaría sin duda alguna. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el oeste o por el este? Y no sé si decirte uno de cada isla, Por pero donde quiera. te diré que, a ver, me encantan los vinos históricos, los vinos tradicionales, en los que hay una adquisición de grado con el envejecimiento y que he tenido la ocasión de probarlos en Tenerife, La Palma, El Hierro, fundamentalmente. Eso no quiere decir que sí, también he probado alguno en Lanzarote, incluso aunque allí no se elaboraban desde sus inicios. Y lo interesante es una cosa que es esta. Esos vinos que tenían una graduación alcohólica elevada y mantenían azúcar, el grado era natural, no se habían encabezado, no se les había añadido alcohol vínico por destilación. Y resulta que los ingleses, que sí que comercializan muy bien el vino, cuando sobre todo a partir del Tratado de Methuen se rompen las relaciones comerciales entre España e Inglaterra y se favorece con Portugal, lo que buscan es ver cómo poder imitar los vinos canarios que ellos no eran capaces de producir en Madeira, ni eran capaces de producir siquiera en Oporto. Y por eso se ve la necesidad absoluta de encabezarlos, añadirles alcohol para poderse parecer un poco a lo que eran los vinos canarios.
Y luego, he de decirte que me encantan el peso histórico que tienen los vinos llamados a la variedad Misión en California, País en Chile y Criolla en Argentina, que es la Listán, Mm. eh, por el hecho de que, fíjate qué cosa más bonita, ¿no? Que es precioso cómo California realmente sabe descubrirse ante la aportación de España, de los frailes que llevaron la uva a California desde México, eran variedades canarias y resulta que ese es una muestra de lo que fueron los tentáculos de la expansión de la cultura de España por el Nuevo Mundo, ¿no? Y que las variedades desde Canarias llegaron hasta lo más al sur de las tierras en donde llegaron los españoles, que estamos hablando de Argentina y Chile, hasta California, que fue lo más al norte, ¿no? Y entonces, por eso sí que creo que cogería, de hecho hay un vino que se llama Mission, elaborado en La Palma, por un compañero de enología mío, Carlos Lozano, y que realmente lo que quiere es poner en valor que el lugar desde donde salió, seguramente, y me parece una historia realmente bonita. No puedo dejar un vino tan singular como también serían los vinos de Tea, en los que obviamente ha tenido que haber un resurgir y hay grandes vinos hoy en día que he tenido que acudir allí a probarlos y es cierto que tienen un carácter aromático muy particular. Fíjate que lo más parecido serían los Retsina griegos, pero sin embargo, en el caso de la tea, es una madera tan envejecida que los caracteres resinosos son de una resina de rancio abolengo, porque son barricas, pipas muy antiguas. Y entonces siguen siendo muy poderosas de aroma, pero lo que hacen es que realmente se integran mucho mejor con el resto de la fruta. Y no podemos dejar de hablar de los vinos modernos en todas sus expresiones, blancos y tintos. Entonces, eh, lo siento, no tengo un vino Me gustan favorito todos. y lo que me encanta es poder tener, ¿sabes lo que tienen? Que es que tienen el abanico completo, desde vinos históricos, vinos modernos de variedades históricas y vinos de una riqueza y de una frescura fuera de serie. Muy bien, pues Joaquín, yo encantado con que hayas colaborado con nosotros, compartir todo este conocimiento que tienes y muchas gracias por, como te digo, por atendernos. No, no, en absoluto. El gusto es mío. Les felicito. Dentro de poco volveré a estar en Canarias. Cruzo los dedos por tener la oportunidad de ir ahora al 250 aniversario de la bodega del Grifo, cosa que muy pocas bodegas de España pueden decir que tengan esa edad. Y, y luego, además, estaré tanto en la presentación de los episodios que hacemos de Tenerife Sur como de La Gomera.